Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, nuestro grupo va a exponer el tema sobre la migración venezolana. Los integrantes son mi persona, Álvaro Irrazábal, David Mendoza, Lief Escalante, Guillermo Lano, Pablo Gutiérrez y Fabricio Melgarejo. El contenido que les vamos a presentar el día de hoy es, primero, la introducción, seguido con el contexto, la controversia y la tesis. De ahí le siguen los argumentos, nuestra redacción y las conclusiones o recomendaciones. Bueno, como introducción tenemos el contexto, la inmigración venezolana en el Perú. La controversia es, ¿considera usted que la migración venezolana trajo consecuencias negativas al país? Nuestra tesis es, consideramos que la migración venezolana sí trajo consecuencias negativas al país. Les vamos a explicar más o menos nuestra introducción. Va así. Resultado de la crisis política, social y económica en la República Bolivariana de Venezuela, más de 77.000 personas han inmigrado al Perú desde el segundo semestre de 2017. En el año posterior a los censos de 2017, la población en el Perú creció cerca más de 1 millón de habitantes, unos 300.000 de ellos peruanos, el resto inmigrantes venezolanos, como puede ser. Predominante jóvenes. Ante la llegada de una migración masiva venezolana hacia el Perú, el país empieza a tener un flujo muy amplio de nuevos habitantes, de los cuales arriban a nuestro país en busca de satisfacer sus necesidades básicas. El 86.6% de los migrantes venezolanos se encuentran en Lima y Callao. La mayoría de las personas manifiestan que la llegada de los venezolanos trajo consecuencias graves, como la inseguridad ciudadana. Aunque hay otra parte de la población que cree que la migración venezolana ha ayudado con el crecimiento de la economía del país. Es por ello que surge la controversia sobre si la migración venezolana trajo consecuencias negativas al país. Nosotros consideramos que la migración venezolana sí trajo consecuencias negativas al país. A continuación presentaremos los argumentos que sustentan nuestra postura. Adelante, Pablo. Me llamo Pablo Enrique Mendoza Gutiérrez y hoy te voy a explicar por qué los peruanos han tenido malas sensaciones desde la migración de los venezolanos. Empezaremos hablando de la inseguridad ciudadana, la cual el 70% de la opinión pública opina que el desplazamiento venezolano ha traído un impacto negativo a nuestro país. Y esto se puede explicar porque el número de denuncias ha aumentado en estos 3 años desde su llegada. Han pasado de 200.000 denuncias a 300.000. Esto se explica con mayor facilidad, ya que el 40% de los que han migrado ronda entre los 18 a 23 años de edad. Son venezolanos que probablemente no han tenido muchas oportunidades en su país, eh, quizás no han estudiado, no tienen alguna carrera, entonces ¿qué clase de futuro ve en nuestro país? Claro, está el hurto, la manera más fácil. Y eso se explica porque la PNP, la Policía Nacional de Perú, ha tenido que dar esas declaraciones de que el número de denuncias ha aumentado. Entonces trae una mala imagen a nuestro país. Y mala imagen obviamente de ellos. Otra mala sensación es el aumento de población y sus consecuencias negativas. A finales de 2021 se estimaban 1.2 millones de venezolanos residenciando en nuestro país. Eh, Obviamente estos se han expandido por toda Lima metropolitana, por todo el Callao y ahora lo más seguro por todos los departamentos debe haber algún venezolano. Obviamente esto de la reproducción ha ido aumentando y ya se han impregnado dentro de nuestro país. Esto la gente cree que trae un mayor nivel de informalidad y por consecuencia menos puestos de trabajos en el país, quitando oportunidades a nuestros compatriotas, porque quieras o no, primero estaremos nosotros. Bueno, sin más que decir, le paso el turno a mi compañero Lief. La peruana será perjudicada por la inmigración, porque al ser este sector poblacional el mayor afectado, el hecho de no poseer educación resultará en dejarse influenciar por la cultura extranjera, que traerá consigo el fin de ciertas costumbres netamente peruanas. En segundo lugar, según Oliva 2018, hay cerca de 30.000 niños venezolanos que ya están en los colegios, sobre todo en los nacionales, y seguramente hay otro grupo que demanda servicios de salud. Teniendo en cuenta que los cupos para inscribirse a los colegios nacionales son limitados, el hecho de que los niños venezolanos se inscriban
quita el aforo de compatriotas que necesitan la educación básica. La solución no sería expulsarlos o limitarlos, porque la educación es un derecho, pero es necesario que el Minedu actúe al respecto, habilitando más vacantes para brindar el derecho fundamental a la educación y tener una sociedad más culturizada. Por último, según McKay, siempre hay un impacto en los márgenes de la acción laboral. Los venezolanos sin trabajo copan espacios de peruanos sin trabajo. Ahí muchos tendrán que ver la capacidad de compartir la acción laboral. La mala regulación del acceso de inmigrantes directamente a la población laboral, tal y como mencionaba la Universidad de Trujillo, el hecho de limitar el trabajo significaría limitar el flujo del dinero, pues sería más trabajo por menos paga, que es lo que normalmente accede un ciudadano extranjero, con el fin de poder ganar un poco más de dinero para brindarle a su familia y también para mandarlos, para transferirles a sus familias en su país natal, Venezuela. Por estas razones afirmamos que con la llegada de los inmigrantes venezolanos, la sociedad peruana se ha visto afectada en muchos ámbitos. Buenas tardes, siguiendo la exposición de mis compañeros, en esta oportunidad yo voy a estar hablando acerca del argumento de generalización y aquí he puesto un pequeño concepto, mi porqué, mi postura, mi fundamento, que me va a ayudar a defender, que dice lo siguiente: aumento del desempleo y la delincuencia. Ahora, he colocado dos ejemplos. Aquí vemos el primer ejemplo, de ahí voy a pasar con el segundo ejemplo, y el primer ejemplo también tiene un pequeño concepto que quisiera leerlo, que dice lo siguiente, que el salario mínimo en el Perú se vio afectado. Según fuentes de la República menciona que Pastor Acosta, una persona venezolana, vino aquí a nuestro país en busca de un trabajo. Pero en ese entonces el Perú fue tan golpeado con el tema del trabajo que había una pandemia de desempleo laboral, no solo para los peruanos, sino también para los venezolanos que venían aquí en nuestro país. Sigue contando Pastor Acosta que llegó a encontrar un trabajo, y un trabajo como jaladora en una juguería en Lima Norte. Cuenta que trabajaba entre 12 a 14 horas diariamente y el pago que recibía era mucho menos que el salario mínimo que recibía. El salario mínimo en ese entonces en el Perú era 930 soles. Los peruanos ante esta situación nos sentimos inconformes porque buscar un trabajo era casi imposible, ya que el mercado laboral era tan grande, no solo para los peruanos, sino también para los venezolanos. El segundo ejemplo es que en el año 2019 la delincuencia en el Perú crece debido a la inmigración venezolana. Estudios realizados por la Fiscalía de Lima Norte encontraron, investigaron y mencionaron que se halló más de 770.000 denuncias. El alcalde de San Juan de Lurigancho informó que de estas 770.000 denuncias, el 70% son con personas extranjeras. Y de estas personas extranjeras, la mayoría eran venezolanos. Ante esta situación, se hace recalcar que Lima Norte era su punto principal, su lugar de atraco, en pocas palabras, donde hacían sus robos, robaban pertenencias, objetos, etc. Por eso hay una imagen que representa a los peruanos que dice: Vizcarra cierra las fronteras, no al ingreso de los delincuentes venezolanos. Y sí, la delincuencia en el Perú creció debido a la migración venezolana. Sigamos con la
exposición. En esta oportunidad vengo a presentarle parte de mi trabajo. Voy a hablar sobre el argumento de autoridad número 4, que es: y creemos que el sector laboral en el Perú sí se vio afectado por la migración venezolana. Bien, Gutiérrez Barriga indica que el desempleo informal ha aumentado en una tasa de 2.9%. Esta tasa se ve reflejado en los años 2018 y 2019. Y dentro de este crecimiento del índice se afirma que la inserción de inmigrantes venezolanos a la ciudad de Lima indica, y en su mayoría trabaja de manera informal. Muchos de ellos no cuentan con RUC, y por otra parte los migrantes trabajan autoempleándose de forma independiente, claro. Muchos de los migrantes venezolanos son contratados por empleadores que de una u otra manera buscan su economía propia, no pagándoles el sueldo básico establecido, sino pagándoles lo que ellos crean conveniente, generando informalidad y desempleo. Además, existe un casi nulo control de la fiscalización laboral. El ente encargado de esta fiscalización es el SUNAFIL. El SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que ve y controla esta fiscalización laboral. Producto de este deficiente control, existe mucha informalidad por parte de los migrantes venezolanos. Bien, en la siguiente diapositiva, Silvia Cáceres, ex ministra del Trabajo, señala que los venezolanos en el Perú han desplazado a 2/3 de los 86.000 jóvenes, y parte de este estudio y de estas cifras son parte del INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, mostrando cifras de miles de jóvenes desempleados y trabajadores informales, claro está. Finalmente, Fox nos indica que la migración masiva de venezolanos a nuestro país sí posee un impacto negativo en la economía nacional. Existe una evasión sistemática de impuestos y con ello ha aumentado el índice de trabajo informal. La evasión de impuestos por parte de los migrantes genera desempleo e informalidad a los jóvenes peruanos.
Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, como primer argumento tenemos que el incremento en la inseguridad ciudadana por el número alto de criminales venezolanos y sus actitudes agresivas. En primer lugar, el incremento de inmigrantes genera incertidumbre en la población. Según Páez et al. En 2018 señala lo siguiente: el crecimiento de la población ha repercutido negativamente en la seguridad ciudadana, puesto que ha generado un aumento en los delitos, incrementando la tasa de homicidios y violencia criminal, lo cual genera miedo e incertidumbre a la ciudadanía. En este contexto, la llegada masiva de los ciudadanos venezolanos al país ha generado un impacto en la seguridad ciudadana. En suma, la mayoría de los ciudadanos venezolanos o venezolanas han emigrado a la ciudad de Lima, reside principalmente en los distritos más populares de la ciudad, los cuales son San Juan del Lurigancho, La Victoria, El Agustino, etc., los cuales a su vez son los distritos donde existe mayor cantidad de denuncias policiales. En una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos en 2019, se evidencia que la tendencia de asociar la movilidad humana de la población venezolana a factores de la delincuencia. Un 67% considera que el motivo es el aumento de la delincuencia en el país. Teniendo en cuenta que la desegregación por zona geográfica, Lima Metropolitana presenta un mayor porcentaje que el resto de las regiones con respecto a la percepción el aumento de la delincuencia e inseguridad por los motivos de la inmigración venezolana, o sea, un 74%. Es un alto porcentaje con el del año pasado, ya que se considera que la presencia de los extranjeros es una amenaza para la seguridad del país. En segundo lugar, tenemos que la población relaciona la inseguridad ciudadana con la llegada de los venezolanos. Según Cuevas, en 2018, señala que en el Perú, la sociedad relaciona la inseguridad ciudadana con la migración masiva venezolana, ya que a partir de su llegada el índice de criminalidad ha aumentado significativamente en el país. Este contexto, la Dirección de Investigación Criminal en 2019 señaló que en 2018 la incidencia delictiva relevante se incrementó en Lima Metropolitana en un 122%, con relación en 2017. Los distritos de mayor incidencia fueron San Juan del Lurigancho y La Victoria, ambos con un 9%. Asimismo, por información de la División de Extranjería de la Policía Nacional, se tiene conocimiento que durante 2018 los migrantes venezolanos establecidos en Lima Metropolitana, el 28% se ubicó en Lima Norte, en los distritos de San Martín de Porres y Los Olivos, el 27% en Lima Centro, en los distritos de Surco y Cercado de Lima, el 20% en Lima Este, en los distritos de San Juan del Lurigancho y Alto Vitarte, y el 17% en Lima Sur, en los distritos de Chorrillos y San Juan de Miraflores. Estos porcentajes nos quiere decir que la mayor población venezolana se encuentra en los distritos más populosos de la capital, pero esto a su vez se encuentra en una mayor cantidad de criminales venezolanos, donde realizan sus delitos criminatorios, tales como hurtos, asaltos o extorsiones. Como último argumento, tenemos que los delincuentes de la nacionalidad venezolana tienen carácter agresivo y temerario. Según Dirincri en 2019, señala que los delincuentes venezolanos son extremadamente violentos y temerarios que se jactan de sus crímenes. Se advirtió que la presencia masiva de los ciudadanos venezolanos viene generando un fuerte impacto en la población, por su marcada agresividad, la falta de respeto por la vida humana y por lo sanguinario de su actual criminal. Todo que a su vez utilizan armas de guerra. Esta situación se corroboró con la información proporcionada por el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, que indica que en agosto de 2019 había un total de 92.875 personas privadas de su libertad, los cuales 90.000 eran extranjeros y 1.800 eran peruanos. De estos 312 eran de otra nacionalidad. Más de la mitad de estos son por robo. Son estos los motivos del por qué la migración venezolana al país ha generado un incremento en la seguridad e incertidumbre en la población afectada. Bueno, tenemos como conclusiones que consideramos que sí trajo consecuencias negativas al país. En primer lugar, tenemos que la migración ha generado transiciones demográficas que afectan a la tasa de criminalidad, ya que a medida que aumenta el flujo de migrantes, se incrementa la proporción de la población, que cuenta con un perfil propenso en los delitos.
En segundo lugar, tenemos que las tasas delictivas de victimización y de inseguridad ciudadana se han incrementado en el país, a raíz del éxodo masivo de venezolanos, generando un impacto, miedo y zozobra en la población. Por último, también tenemos que por la falta de una política migratoria, lo cual permitió el ingreso de venezolanos con antecedentes policiales e integrantes de organizaciones criminales. Por todo ello, creemos que el Estado debería enfocarse más bien en incrementar operativos policiales para identificar a los integrantes de las organizaciones criminales conformadas por los venezolanos e injertados con peruanos, a fin de proceder a su captura y desarticulación. Muchas gracias por la atención, espero que haya sido de su agrado.